Tener en los estudios al senador Álvaro Delgado, además senador electo por el sector Todos, Partido Nacional, líder Luis Alberto Lacalle. Bienvenido, un gusto recibirlo. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Ana María? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, un escenario... Tenemos con Lucía, que nos juntamos todos los lunes a las 4 de la tarde, yo como coordinador del Partido Nacional, en el despacho de Lucía, ha sido un relojito. No hay grieta en el Uruguay, ese término acuñado por los argentinos en la cual hay como una división fuerte. Hay un poco, ¿sabes? En algunos sectores, en algunas zonas, y hay algunos que la fomentan, en ellos y nosotros. A ver, si te digo un discurso característico de la grieta, fue el discurso de Graciela Villar, el único que le escuché, además, dicho de paso, porque creo que después no dio ninguna entrevista, pero el hablar de la oligarquía y el pueblo, empezar una campaña con esa división que solamente es muy artificial, pero además muy antigua, bueno, en alguna gente, con una dosis ideológica muy fuerte, hay una grieta. ¿Hay dos modelos de país? No sé si hay un modelo de país. Nosotros estamos a favor de un país productivo. Yo creo en las buenas intenciones de todos. Vamos a partir de la base. Segundo, creo que hay instrumentos diferentes, algunos probados y algunos que estamos esperando probar. Tercero, más que dos modelos hay continuidad o cambio. Esto es lo que se define el 24 de noviembre. Continuidad es, a mi juicio, más del peor Frente Amplio. Hoy veía que hubo casi una intervención de la campaña de Daniel Martínez por parte del MPP, de Orsi, que pasa a ser el comando y el vocero, con lo que demuestra que en realidad este Frente Amplio es mucho más radicalizado que otro Frente Amplio. Quizá el más radicalizado de los últimos 15 años, con el MPP, el Partido Comunista, el Partido Socialista, hoy es el 60 y pico % del Frente Amplio. Pero Álvaro, y el más aislado, ¿sabes? Sí. Usted recién me decía, pero con Luciano Topolansky, un reloj, nos reunimos. En realidad el MPP es un sector político que, fíjese que Mujica es el senador más votado, que vota muy bien en el interior. Es lógico que el Frente Amplio, bueno, que no en el interior en esto, ¿no? Pero... votó bajo, le diga a Mujica y a sus huestes, vamos a salir por el interior porque ahí hay muchos votos. ¿Sabes lo que pasa? En realidad, Daniel Martínez fue un candidato. A mí no me gusta hablar mucho de Daniel Martínez porque nosotros tenemos nuestro candidato y yo voy a hablar de él. El candidato del gobierno fue un candidato que tuvo una campaña sola. O lo dejaron solo o quiso estar solo. Nosotros, los cabezas de Senado del Partido Nacional, estábamos en cada acto de la fórmula atrás, más los candidatos locales respaldando un partido, respaldando una fórmula. Y eso no lo vivía Martínez y Graciela Villar, solos por el Uruguay. Mujica haciendo su campaña, Andrade Cosa haciendo su campaña, pero este Frente Amplio, la composición del Frente Amplio, y separo lo de Luciano Topolansky, que además me llevó muy bien, y su función como vicepresidente la ha cumplido. Cuando me junto los lunes, yo soy coordinador del Partido Nacional y ella vicepresidenta, nos juntamos a coordinar cosas del Parlamento, y la verdad que yo generalmente tengo buena relación, soy persona de tener buen trato con todos, cumple su función, pero no deja de ser el MPP, quizá uno de los sectores por su postulado, por parte de su programa, de los más radicales del Frente Amplio. Pero el Partido Comunista, el Partido Socialista, que ganaron además los sectores más ortodoxos, somos conscientes, más el MPP hoy son más del 60% del Frente Amplio. Y además es el Frente Amplio más aislado de los últimos 15 años. Aislado porque no contribuyó, no construyó, no sembró vínculos con nadie. A tal punto que una de las conclusiones, o por lo menos de mis conclusiones de la elección, es que hay una nueva mayoría en Uruguay. Una nueva mayoría que quiere un cambio, que definió cambiar. A ver, Álvaro, pero después vamos busca por los mecanismos por donde cambia, ¿no? Definió cambiar. A ver, hoy el candidato... Son sintomáticos, sí. Digo, sin preanuncio, los cuatro, más allá del Partido Nacional, los cuatro partidos de oposición, preanunciando el mismo domingo de noche un apoyo a la calle Pou, y obviamente condicionados a algunos acuerdos programáticos que se están procesando en el día de hoy y se van a procesar el día de mañana. A ver, también ha sido un poco la historia de los 15 años. El Partido Colorado, de los últimos 15 años, la misma noche de la elección, ha dicho que vota al candidato del Partido Nacional. En el caso de los otros partidos, han dicho libertad de acción. Es decir, bueno, es un escenario... No pasa en esto, es un escenario nuevo. Hay nuevos partidos, pero además
los partidos nuevos han dicho que votan a la calle Pou y los partidos que ya estaban en la elección anterior, que daban libertad de acción, han dicho que votan a la calle Pou. Más que a la calle Pou, porque acá no se vota al Partido Nacional. Hoy escuché una frase muy linda que dice, en octubre se vota con el corazón y en noviembre con la cabeza. Y bueno, y tiene mucho que ver con eso. Acá nosotros estamos planteando una alternativa, estamos planteando un cambio, una nueva mayoría que quiere cambiar, que no quiere más continuismo, que quiere alternancia en el poder, que después de 15 años de gobierno con mayoría propia, porque en la historia del Uruguay pasaron dos cosas, o coaliciones de blancos y colorados, o estos 15 años de gobierno de mayoría propia de partido único. Ahora estamos planteando un escenario histórico que es una coalición de 5 partidos sobre una base de documentos programáticos, sobre una línea de acción que diga a la gente clarito qué es lo que vamos a hacer en el caso que la gente nos dé la confianza, pero además le estamos planteando hacerlo sobre la base de algo que para mí es muy importante porque le sufría la inversa en la elección pasada, que es de este lado de gobierno. Hay posibilidad de generar gobierno y mayoría parlamentaria, que es muy importante, darle a la gente tranquilidad, ahora, garantía. Pero, Álvaro, el candidato del Partido Nacional votó, no llegó al 30%. Eso que hoy día no aparece, mañana puede ser una debilidad muy fuerte. ¿Por qué? Y bueno, porque ha pasado en los gobiernos de coalición del Partido Nacional, el Partido Colorado, que al año y medio todo el mundo quiere empezar a hacer campaña para la elección siguiente. No, y tenemos... medio no existen, pero... ¿Cómo no? ¿Usted dice al otro día? No, ni al otro día tampoco. No, además, acá lo que vamos a hacer, estamos en un mundo diferente. Después de 15 años de gobierno Frente Amplio, yo creo que hay una mayoría que quiere cambiar, que quiere, permitirme el chivo, un poco de aire fresco en el Uruguay. Y creo que se está valorando la alternancia del poder como algo muy sano y muy republicano. Y además... ¿Ustedes van a lograr ese compromiso? Porque y además hay un compromiso... ¿De llegar hasta el final del mandato? No, yo te voy a plantear objetivos. Objetivos en esto, en lo otro, en materia de seguridad pública, en materia de inserción internacional, en materia de educación, en materia de empleo, objetivos. Es cumplir los objetivos. Y en eso es lo que nos tenemos que comprometer para formar una coalición de gobierno. Hoy el Frente Amplio está aislado, no puede generar mayoría parlamentaria con nadie. Y de este lado estamos construyendo una mayoría parlamentaria que está preconstituida de 55 diputados y 17 senadores que le asegura al presidente, espero, electo el 25 de noviembre, Luis Lacalle Pou, no solo mayoría parlamentaria, sino su correlato en el Poder Ejecutivo, pero además una espalda política importante. ¿Confía que Cabildo Abierto, que es una incógnita cómo es que se va a desempeñar en el Parlamento, le permita construir esa mayoría? Porque si el Partido Nacional tiene 10 senadores, pongamos que gana la elección, con Beatriz Argimón son 11, más los 4 colorados son 15, quiere decir que necesitan a Cabildo Abierto. La pregunta es, ¿y Cabildo Abierto qué condiciones le va a poner al Partido Nacional para darle esa mayoría? Vamos a generar la expectativa de la reunión de mañana, ¿no? Porque mañana es la reunión donde Cabildo Abierto va a visitar a Luis Lacalle Pou y obviamente ya anunció algunos temas con los cuales a nosotros nos interesan de sobremanera. Yo no creo que haya dificultad, ¿sabes? Yo creo que va a haber mucho sentido de la urgencia, mucho sentido de estar a la altura de las circunstancias, pero además hay un tema que va más allá de los candidatos, incluso va más allá de los partidos, que tiene que ver con la gente. La gente que votó a estos partidos quiere cambiar y la gente no nos va a perdonar si no nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, me consta que Luis Lacalle Pou ha dicho que se va a mantener la agenda de derechos, que es algo que estuvo planteado, que se le ha pedido, pero a la vez uno se pregunta, Manini Ríos se ha pronunciado contra la agenda de derechos, o por lo menos contra algunos temas, la marihuana ni que hablar. Hay que ver qué pasa con la despenalización del aborto, que es una ley que está funcionando hace unos cuantos años en el Uruguay. María, te despejo rápidamente el tema. A ver, en esto funciona lo cuantitativo y funciona lo cualitativo. Lo cuantitativo por razones obvias. La base del acuerdo es la base programática del Partido Nacional, por motivos obvios, sacó un 30%, ¿no? Y tiene el candidato que compite en el balotaje. O sea, la preponderancia en la incidencia de los temas está vinculada a la cantidad de legisladores que tengan. En segundo, hay temas que son cualitativos, que
que quizá no incidan tanto porque sea un diputado, pero que para mí vale mucho que esté en la coalición. Que el Partido Independiente con un diputado esté o no esté, en vez de 55 son 54 diputados, son mayoría igual. A mí me interesa mucho que esté. Y hoy planteo el tema, por ejemplo, vinculado a seguir, un tema que Luis se ha manifestado con mucha honestidad intelectual y reconociendo errores pasados, dijo, vamos a seguir y vamos a dar presupuesto para la búsqueda de desaparecidos, y es una de las condiciones que puso, lo mismo que un programa para pymes. Digo, sí, y lo vamos a hacer. Y si vos ves también el tema agenda de derechos, obviamente lo que está laudado, y lo dijimos muchas veces, y entre ellos está la ley del aborto. Respecto a la ley de urgencia... Nosotros los derechos no se discuten, por lo que podemos discutir son instrumentos, no derechos. ¿Va a lograr el Partido Nacional que el compromiso del Partido Colorado, de esa mayoría, perdure en el tiempo? Digo, porque un gobierno son 5 años. Con eso. No, lo que pasa es que como yo ya tengo 7 elecciones, con esta es de la 7ª. No parece. Gracias. Pero como un piropo tenía que tirarte. Sí, claro, exactamente. Como tengo 7 elecciones, me acuerdo lo que significan los gobiernos de coalición, lo complejo que es conseguir los votos. Es difícil, cuesta solo un poco más. Solo un poco más. No, vos tenés confianza. ¿Y sabés lo que pasa? ¿Sabés quién es el juez? Lo que nos están mirando. Vamos a ver si cumplimos con los objetivos, si logramos cambiar el país, si en 5 años la gente está más segura, si hay más empleo, si hay reactivación económica. Si los colorados y Cabildo Abierto acompañan al Partido Nacional hasta el final y no lo dejan solo. Si el Uruguay está menos aislado internacionalmente que hoy, política y comercialmente. Bueno, todas esas cosas la gente lo va a jugar. Yo, a la gente que nos está mirando, no solo los que nos votaron el cambio, porque ya votaron el cambio, los que votaron al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente, a Cabildo Abierto, al Partido de la Gente, votaron el cambio. Pero yo les quiero hablar también a muchos que votaron a Martínez y que no del todo convencidos, pero que se dan cuenta que de este lado hay posibilidad de hacer gobierno y del otro no. Hay posibilidad de tener una mayoría y no tener un país bloqueado, sino un país que funcione el Parlamento con un poder ejecutivo. Y bueno, yo a esa gente les tengo que pedir una oportunidad. Y también tengo que tener la humildad de ser merecedor de esa confianza. Si gana el Frente Amplio, ¿qué, Álvaro? Si gana el Frente Amplio, veremos. Nos ha visto trabajar siempre. Lo que va a tener que... El Frente Amplio anuncia que tendrá que ir ley por ley a buscar los acuerdos necesarios. Yo creo, ¿sabes lo que? Yo creo que hay un ambiente de cambio. La verdad estoy convencido que hay un ambiente de cambio. Obviamente, como todas esas cosas, yo creo que está bueno cambiar y está bueno en estas circunstancias. Más allá, yo no me he encontrado mucho, si bien hice la denuncia en CAP en su momento, lo hablamos muchas veces en tu programa, hice la comisión investigadora, que fue la primera que el Frente Amplio hizo sobre su propia gestión y generó las consecuencias que generó. Pero a mí no me gusta tanto incidir sobre una cantidad de cosas negativas, sino tratar de ofrecerle a la gente. La gente necesita, no está pasando bien, hay un umbral de tolerancia bien diferente a la elección pasada, sobre todo por motivos económicos. Mirá que el primer tema es la seguridad, que es el tema más democrático del Uruguay en cualquier punto del país, y el segundo es el empleo. Hace un año no era el empleo, el segundo tema es el empleo. Y de los 5 temas que más le importan a la gente, lo ves en las encuestas, no en el estudio de opinión pública e intención de voto, sino los temas que le importan, de los 5 temas más importantes en la prioridad de la gente, 3 son económicos. Hablando de la economía. Tenemos que hablar de esos temas y tenemos que darle a la gente también un poquito de esperanza de que se puede gobernar diferente, pero además se puede gobernar y administrar mejor. Mucho se insistió en esa entrevista que dio la candidata a ministra de Economía, Azucena Arbeleche, de si el Partido Nacional le pidió o no le pidió a las calificadoras de riesgo que mantengan el grado inversor. Pero no quiero ir ahí, sino... ojalá la mantengan. Nosotros necesitamos que lo mantengan. Sí, claro. Cuanto mejor, mejor. Siempre. Cuanto mejor, mejor. Álvaro, el Partido Nacional, con los organismos... Bastante tenemos con un 5% de déficit fiscal, son 3.000 millones de dólares, y con 175.000 uruguayos sin trabajo y otro tanto con subempleo, para todavía tener problemas con la calificadora de riesgo, ¿no? ¿El Partido Nacional se comprometió a algo con las calificadoras de riesgo? Porque mucho se dijo a qué se podrían comprometer ellos. ¿Y a qué se puede comprometer? ¿Se comprometió a algo el Partido Nacional? Lo que querían es conocer el programa de gobierno en materia económica, y me pareció que en esto hablar de
de que nosotros vamos... En la situación del Uruguay necesitamos reactivar la economía. Reactivar la economía y tratar de mejorar las cuentas públicas solo tienen dos vías. O tratar de aumentar los impuestos, que te complica la reactivación de la economía y hasta algún punto puede llegar, yo creo que no, porque hay un grado de elasticidad que llega un momento que es inelástico, que por más que quieras poner más impuestos no recaudas más. Entonces nosotros descartamos la vía del impuesto. Yo veo que el Frente no la descarta, por lo menos la tiene ahí como elemento. Nosotros la descartamos. ¿Cuáles son los elementos que tenemos? Fundamentalmente dos. Uno es administrar y gastar mejor, y segundo, ahorrar. Entonces una cantidad de temas que son superfluos en el Estado. Hoy estaba viendo, después lo discutiremos otro día, una cantidad de lugares de cosas de gastos en el Estado que en realidad son superfluos, son prescindibles, que no son esenciales, no tienen nada que ver ni con los derechos, no tienen nada que ver con los planes sociales, tienen que ver con otras cosas. Y un ahorro estimado de 900 millones de dólares por año incremental, dentro de eso hay un 17 a 20% de no llenado de vacantes por año. Dicho sea de paso, hay 70.000 funcionarios públicos más, pero además se han perdido en los últimos 4 años 55.000 puestos de trabajo. ¿Qué es lo que digo con esto? Que este ahorro tiene dos objetivos, y ahí voy a tu pregunta. La primera es decirle al Uruguay y al mundo, sobre todo, porque las calificadoras de riesgo, ¿qué es lo que hacen? Determinan el nivel de valor del crédito internacional. Claro. Y segundo, determina mucho más de lo que suponen las inversiones extranjeras en Uruguay, que miden el nivel del investment grade y una cantidad de cosas más para tomar decisión de inversión acá. Entonces le estamos diciendo al mundo y al Uruguay, porque es necesario, es insostenible el 5% de déficit fiscal, y lo peor es que se puede 15 años, o por lo menos de 15 años de gobierno con mayoría propia y 13 con bonanza. Ahí sí, lo que el Frente Amplio lo que no hizo es porque no quiso, porque no supo, no porque no pudo, porque mayoría tuvo. Entonces, parte de eso, de ese ahorro, va a ir directamente a ir bajando el déficit fiscal paulatinamente, a mejorar las cuentas públicas. Y parte de ese ahorro va a ir directamente a ir reactivando la economía a través de una vía que es la tarifaria, que trata de aflojando el cinturón a la gente con la baja de combustibles y la baja de las tarifas eléctricas. ¿Dentro de la ley de urgente consideración hay una regla fiscal prevista? Sí, Azucena quiere poner una regla fiscal prevista sobre el tema del gasto. Sí. Y usted dice, pero eso no es un compromiso que se haya asumido con las calificadoras de riesgo, es una idea... Es un compromiso que está en programa, aparte de lo que querían conocer ese programa en materia económica. ¿Por qué se señala que dentro de esta ley... Pero a ver, mirá que han tenido reuniones con las calificadoras, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial. Cada vez que viene una delegación últimamente a Uruguay, me parece que es muy sano que con los partidos que tengan chances de ganar, y obviamente el Partido Nacional notoriamente es uno de ellos, se reúnan con el candidato o con el equipo económico. Mucho se sabe que los exportadores consideran que el dólar debería estar más alto. ¿Qué piensa al respecto del Partido Nacional? Que hay que generar una moderada flotación. Nosotros lo que no queremos es ningún cambio brusco en este sentido, pero sí dejar ir liberando las amarras que el dólar está teniendo para que empiece a flotar y más acorde a los niveles regionales. Menos intervenciones del Banco Central. Sí, pero también hay un concepto de flotación sucia que algunos lo manejan, pero nosotros tenemos que ir liberando amarras al dólar para que vayan compasando en la región y ser más competitivos, sobre todo con procesos como está pasando en algunos otros países como Argentina, donde en realidad competimos no con los productos nuestros de Argentina, con los mismos productos que producimos acá y Argentina en terceros países, donde perdemos competitividad y estamos siendo más caros, y en las opciones, me pasó ahora con la Feria de Carne en Anuga, iban todos al stand de Argentina o el de Paraguay, la mayoría de los europeos. Y el de Uruguay, la verdad, le costó mucho hacer negocio, hizo más bien algunos con China, algunos con parte del este. Estamos siendo muy caros y nosotros, todo el sector exportador necesita un dólar más competitivo, que en realidad derrama toda una cadena para atrás, ¿no? Que empieza, en el caso de la carne, desde la preñez de la vaca y termina con un corte con trazabilidad en un supermercado. En el caso de Carlos Moreira, usted como senador nacionalista, ¿hubiera preferido que el intendente renunciara a su cargo en la intendencia? Porque, bueno, el Partido Nacional en Colonia no ha dado los votos para la reunión de la Junta Departamental. ¿Usted hubiera preferido que se hiciera
que saliera del cargo? Qué pregunta. Yo en realidad respaldé mucho lo que hizo el partido, que fue determinante. Yo estaba ese viernes al mediodía en Caraguatá, estaba Luis, estaba Beatriz, estaba Jorge Larrañaga. Qué justo. En Caraguatá, en un evento, y después teníamos Melo, el acto final en Melo. Y bueno, ahí nos enteramos y se habló con Larrañaga, se le dijo que había que tomar una decisión rápida, que se le dio un plazo para procesar algunas cosas, y que había una decisión que se anunció en el hotel de Melo Crown, que se lo expulsaba Alianza Nacional, se le dio la derecha a Larrañaga porque era de su sector, el segundo candidato al Senado, una decisión fulminante, y que además se le pedía que renunciara a la banca en el caso de ser electo. Hubiera sido, porque fue electo, claro, ¿verdad? Fue electo. Y ahí Luis y Beatriz, sobre todo Beatriz, que además en estos temas ha sido una bandera o parte de su lucha política, es una mujer que ha luchado mucho por estos temas, además como presidenta del directorio, citó para el otro día la comisión de ética urgente. La comisión recibió a Moreira y tomó una decisión el mismo sábado que fue fulminante, que fue la propuesta de la expulsión, ¿no? Moreira esa noche, el domingo de noche, el domingo durante el día renuncia al Partido Nacional y renuncia a la banca del Senado, con lo cual se reúne el domingo el directorio extraordinariamente y bueno, acepta la renuncia y comunica, o sea, la desvincula del Partido Nacional y comunica a la Corte Electoral que en el caso de que sea electo no puede ser proclamado, cosa que fue lo que pasó, es así que entra Gandini al Senado. Eso es la actitud partidaria ante un hecho que es, a mi juicio, no tiene ningún tipo de justificación y es reprobable, ¿tá? En conductas. Después hay un tema que es más institucional, que es lo que me está hablando del juicio político. En este caso, la Constitución prevé para el juicio político dos causales. Una es la violación de la Constitución, no es el caso, y el segundo es delito grave. Y como en realidad está operando la justicia, lo que se va a hacer es esperar el pronunciamiento judicial. Quiere decir que una vez que se pronuncie la justicia, ahí el Partido Nacional tomará una decisión. O la edile de Colonia o la departamental de Colonia. Sí. ¿En lo personal usted hubiera preferido que él renunciara a la Intendencia? Acá no hay opiniones personales en esto, yo prefiero manejarme en opiniones partidarias. Tengo opinión personal, pero en estas cosas yo respaldé absolutamente, con mucho dolor, porque lo quiero mucho, y vi el dolor que tenía Luis, porque también lo quiere mucho, la decisión fulminante, rápida y drástica, que sin dos interpretaciones, que el Partido Nacional tomó de sacarlo del partido ante un hecho que es reprobable. Si el Partido Nacional gana, se ha dicho gabinete multicolor, es decir, gabinete con integrantes de las otras colectividades políticas. Mayoría parlamentaria, como estamos creando, 55 diputados y 7 senadores, espalda política, obviamente un correlato del Poder Ejecutivo, sin duda, un correlato del Poder Ejecutivo. Nosotros queremos el compromiso, ahora el compromiso de estos partidos que integran la coalición, su correlato en el Poder Ejecutivo como forma de evidenciar el compromiso, ¿verdad?, de una coalición de gobierno. Que es muy común en otros países. Gerardo Catán te podrá hablar de eso en otros países de Europa. Porque además va a ser histórica de 5 partidos, obviamente con ponderaciones diferentes en función de la cantidad de legisladores. Y el otro tema que para mí es importante es que esta coalición, que tenga su correlato en el Poder Ejecutivo, dependa de su participación en función de estos compromisos. Nosotros, en esta etapa, vamos a los compromisos de gestión o programático. Nosotros vamos a decirle a la gente clarito en 20, 30 puntos que vamos a acordar en estos días. Ese documento se va a conocer, que es qué vamos a hacer en materia de seguridad, qué vamos a hacer en materia de educación, en materia de inserción internacional, en materia de empleo, en materia de derechos humanos, en materia de una cantidad de cosas más, que esté clarito. Y después del 24, obviamente ahí sí la integración del gabinete.